Las pirámides fueron el mayor proyecto de construcción del mundo antiguo. Eran tumbas levantadas para albergar las momias de los faraones durante toda la eternidad. Y aunque existen desde hace 4000 años, siguen sin desvelarnos todos sus secretos. Las pirámides las debemos a la voluntad de un solo hombre, que hoy es prácticamente desconocido. En los remotos desiertos egipcios encontramos las primeras pirámides que construyó. Al explorarlas, descubrimos a este genio que superó todos los obstáculos que se le presentaron y se convirtió en uno de los egipcios más destacados de todos los tiempos, el faraón Snofru, el rey de las pirámides. Los grandes egipcios. La Gran Pirámide de Giza es el monumento más grande y fantástico que los antiguos egipcios construyeron jamás. A todo el mundo le asombra la Gran Pirámide. Lo que más me impresiona a mí en estos momentos es su altura. He subido unos 40 escalones y aún me queda un buen trecho. Hasta que se terminó la Torre Eiffel, este era el edificio más alto del mundo. Lo que muchos ignoran es que también constituye una maravilla en lo que a precisión de ingeniería se refiere. La base ocupa algo más de 5 hectáreas y los lados están perfectamente orientados hacia los 4 puntos cardinales. Para poder construir un edificio como este, había que resolver problemas de ingeniería inmensos. Los antiguos constructores egipcios, con conocimientos limitados, tuvieron que enfrentarse a obstáculos, problemas y fracasos. El hombre que resolvió esos problemas, el que fue más allá de los fracasos, fue el faraón Snofru. Él fue quien enseñó a Egipto cómo construir pirámides. El faraón Snofru fue tan conocido en el antiguo Egipto como pueden serlo hoy Napoleón o Alejandro Magno. Pero por un capricho del destino es casi desconocido en la actualidad, y eso se debe a que la mayoría de turistas que visitan el Egipto actual solo van a ver las pirámides de su hijo y de su nieto. Todos conocen esas pirámides. Lo que es menos conocido es que estos monumentos son el producto final de la gran era de la construcción de pirámides. El esfuerzo supremo de muchos artesanos que habían heredado su destreza de la generación anterior. Los turistas apenas visitan las pirámides construidas por Snofru, aunque son casi tan grandes como las famosas pirámides de Giza y en realidad constituyen lo que podríamos denominar sus prototipos, los modelos que permitieron perfeccionar el arte de construir pirámides. Pero las pirámides no aportan información sobre Snofru el hombre. Para ver el aspecto que tenía, se tiene que ir al concurrido Museo Egipcio del Cairo. Este es mi lugar favorito del museo. Casi nunca hay nadie aquí, pero en este relieve se encuentra una pequeña maravilla de la historia. Este es el primer cartucho de la historia, el óvalo mágico que envuelve el nombre del faraón. Aquí está escrito el nombre de Snofru. Vivió 2000 años antes de Aristóteles o de Platón, pero no es tan solo un mito, fue un gran ser humano. Este es Snofru en su trono. Y no se trata de un retrato idealizado. No es un faraón fijando la mirada en la eternidad. Este es el aspecto que tenía realmente. Miren la barbilla retraída. Parece bobo, pero fue un gran hombre que hizo grandes cosas.
Llevó a cabo el mayor proyecto constructivo de la historia, ya que sin Snofru no habría pirámides. Fue un faraón, pero también un dios en la tierra, y por su condición divina necesitaba una tumba que fuese la más maravillosa creación que la mente humana pudiera concebir. Necesitaba una pirámide. Aunque parezca extraño, las 6 pirámides más grandes de Egipto fueron construidas en un período de menos de 100 años. Una civilización basada en la agricultura que solo utilizaba herramientas de cobre, talló, transportó y colocó en el lugar preciso más de 10 millones de bloques de piedra caliza, que pesaban una media de 2 toneladas cada uno, para construir las pirámides de Meidum, Dashur y Giza. Imagínense la colocación de un enorme bloque de piedra cada 3 minutos, día y noche, constantemente durante 100 años. Y todo ello sin utilizar la rueda, que se hubiera hundido en la arena del desierto. Transportaban los bloques sobre trineos o rodillos hasta su emplazamiento en la pirámide. Eran edificios increíbles, perfectamente alineados y sustentados sin utilizar ningún tipo de argamasa. Las pirámides no solo eran inmensas, sino que también eran obras de precisión calculadas al milímetro. En Egipto hay más de 70 pirámides. Las que visitan millones de turistas cada año son las que tuvieron éxito, mientras que las otras yacen inadvertidas en los remotos desiertos de Egipto. Son las pirámides menos afortunadas, las que fueron abandonadas. Pero el primero que consiguió construir una auténtica pirámide fue Snofru. Este genio, apenas conocido, gobernó en los inicios de la civilización egipcia. Su pirámide ya tenía 25 siglos cuando Cleopatra se la mostró a Julio César. Snofru fue el primer gran egipcio. En cierto sentido, fue como un padre de la patria. Hollywood se equivocó. Uno de los grandes mitos acerca de Egipto es que las pirámides fueron construidas por esclavos, que habrían sido obligados a arrastrar enormes cargas bajo la vigilancia de crueles capataces fieles al faraón. Pero en realidad, las pirámides fueron construidas por obreros libres, lo que hace que la hazaña de Snofru fuese aún más increíble, ya que durante décadas Snofru tuvo que organizar y pagar a miles de obreros para construir sus pirámides. Tuvo que seleccionar a centenares de miles de hombres en una nación de agricultores. Luego tuvo que dividirlos en equipos, coordinarlos y enviarlos a los distintos lugares de trabajo. Pero, ¿por qué tuvo lugar precisamente en Egipto el primer proyecto mundial de construcción a gran escala? El antiguo Egipto era un lugar muy especial. Cada año, el agua procedente de la nieve que se derretía en las montañas africanas fluía hacia el norte, en dirección al mar, y entonces la crecida del Nilo inundaba los campos y todo lo que encontraba a su paso, justo hasta la base de las pirámides. La inundación era un acontecimiento mágico para los egipcios, porque el Nilo, que arrastraba tierra fértil procedente del sur, se volvía en primer lugar de color rojo, para más tarde tomar un tono verde, a causa de la vegetación que transportaban las aguas. Y finalmente tenía una crecida que alcanzaba los 9 metros de altura. Al retirarse las aguas, los campos quedaban cubiertos por el fértil limo del río, que era perfecto para el cultivo. El Nilo fue lo que permitió a Snofru construir las pirámides, y es que solo el Nilo podía convertir la arena en tierra de cultivo. Sin él, Egipto sería un árido desierto. Con el fin de hacer llegar las aguas del Nilo a sus campos, los agricultores se agruparon para crear redes de canales de riego. Este fue el primer proyecto nacional de obras públicas del mundo. Había nacido la primera nación en el fértil Valle del Nilo.
El Nilo permitió a los egipcios obtener abundantes cosechas de lino, de cereales, de hortalizas y de todo cuanto la gente podía necesitar. Y de este modo nació la capacidad de cooperar en proyectos gigantescos. Lo único que faltaba era un gran líder. Hay una historia maravillosa que nos habla de Snofru, el hombre. Un día, Snofru estaba aburrido, así que llamó al mago de su corte, quien le sugirió que pidiera a las 20 jóvenes más hermosas de palacio que remasen ante él en su barca favorita. De modo que Snofru convocó a las 20 mujeres y les dio 20 remos de ébano con mango de sándalo. Para que el paseo fuera aún más agradable, hizo que todas las jóvenes se pusieran vestidos de malla. Para conocer el resto de la historia, tenemos que ir hasta el Museo Egipcio de Berlín. Intenten esculpir algo así solo con cinceles de bronce. Entre los tesoros del Museo de Berlín hay un papiro colgado en una pared ante el que la mayoría de visitantes pasa de largo. Sin embargo, es una pieza única que nos habla del primer gran hombre de la historia, Snofru. Es este papiro de aquí, acérquense. Verán que no está escrito con jeroglíficos, sino en una escritura más rápida llamada hierática. El escriba utilizó tinta de 2 colores, rojo y negro. Utilizó el rojo para los encabezamientos y el negro para el resto del texto. Pero lo importante es que el contenido nos dice algo acerca de la personalidad de Snofru. La historia continúa. Snofru contempla a las jóvenes remar en su lago privado cuando, de pronto, los remos se detienen. Una de las mujeres está llorando y ha dejado de remar, porque ha perdido un colgante de turquesa que ha caído al agua. Snofru se acerca para averiguar lo ocurrido y le dice a la joven que le dará otro amuleto. Pero ella no quiere otro amuleto, quiere el suyo. Esta joven, una simple sirvienta, aunque estaba en presencia de Snofru, el faraón, un dios, no temió rechazar la oferta de un nuevo amuleto. Por lo tanto, tenía que estar tranquila en su presencia. Debía de verle como una persona accesible y amable. Snofru fue el faraón que organizó todos los recursos de Egipto en función de sus fantásticos proyectos de edificación, pero no lo hizo como un tirano. 1000 años después de su muerte, se le consideraba el rey benéfico. Era alguien a quien hoy en día habríamos admirado. Snofru era ambicioso. Fue el primer faraón con aspiraciones internacionales. Cada vez que un antiguo egipcio cruzaba la frontera de Egipto, se lanzaba a una aventura atrevida y peligrosa, ya que si fallecía en tierras extranjeras, lejos de los sacerdotes, de los embalsamadores y de los rituales, no podía ser momificado y, por lo tanto, perdía toda esperanza de vida eterna en el más allá. Y Snofru se atrevió a desafiar las costumbres enviando a su ejército en expediciones comerciales hacia el norte, al Líbano, en busca de madera de cedro, hacia el este, al Sinaí, en busca de turquesas y minerales, y hacia el sur, a Nubia, en busca de oro. Bajo el reinado de Snofru, Egipto se convirtió en una potencia respetada internacionalmente. Snofru se hizo famoso por sus expediciones al Sinaí para extraer turquesas. Estas expediciones requerían una gran organización. Llevar 500 hombres y otros tantos asnos hasta el desierto del este obligaba a emplear unos 30 barcos para transportarlos por el Mar Rojo, además de unas 50 toneladas diarias de alimentos. Una vez cruzado el mar, quedaba un difícil viaje de 5 días, a lomos de los asnos,
hasta las minas de Wadi Magara. Excavar en las montañas en busca de turquesas era peligroso, pero las hostiles tribus de beduinos eran más peligrosas todavía, de modo que Snofru y su ejército tuvieron que convertir el Sinaí en un lugar seguro para los mineros. Resulta extraño ver un barco tallado sobre una montaña en medio del desierto. Pero los barcos formaban una parte importante de la expedición y los hombres querían dejar constancia de todo, ya que se trataba de una aventura osada de la que hablarían el resto de sus vidas. Habían cruzado el Mar Rojo para entrar en territorio extranjero y existía la posibilidad de que no regresaran jamás. Debió de ser algo muy parecido a lo que hacían los soldados de la Segunda Guerra Mundial, que querían dejar su marca allí por donde pasaban. En lo alto de una montaña había una cueva sagrada donde iban los mineros a dormir para soñar con los lugares donde podían encontrar turquesas. Y Snofru construyó allí un santuario a la diosa Hathor, señora de las turquesas. La construcción del santuario apartó a los trabajadores de las minas, pero el bondadoso Snofru lo permitió. Incluso envió artesanos especializados en esculpir la piedra para que quedara constancia del éxito de la expedición, creando así un campo de estelas. Actualmente, las estelas siguen en pie, casi con el mismo aspecto que tuvieron en aquella época. En esta estela constan los nombres de los hombres que participaron en una de las expediciones. Y en esta otra, el tesorero del faraón cuenta la historia de sufrimiento y heroísmo protagonizada por la expedición que encabezó. Debido al intenso calor del Sinaí, se solía trabajar en las minas durante el invierno, pero estos jeroglíficos hablan de algo diferente. Aquí está el punto álgido del relato. Llegamos a esta tierra el tercer mes de la segunda estación. Es decir, en pleno verano, y continúa explicando. En verano, las montañas marcaron nuestra piel. Estos mineros no eran esclavos, sino hombres dispuestos a arriesgar sus vidas para llevar hermosas turquesas a su faraón. Las turquesas que los mineros extrajeron en el Sinaí fueron pulidas e incrustadas en pulseras finamente trabajadas que Snofru regalaba a su esposa, la reina Hetep-Heres. Snofru no era tan solo constructor de pirámides y explorador, sino que también era un mecenas del arte. En los talleres reales se producían esculturas, pinturas, joyas y muebles que constituían auténticas obras de arte. Fue una era asombrosa. Las obras artísticas realizadas durante el reinado de Snofru eran tan sorprendentes que marcaron la pauta para los 2500 años siguientes. Las ocas de Meidum tienen actualmente el mismo aspecto natural que cuando las pintaron hace más de 4000 años. Las estatuas de los hijos de Snofru fueron los primeros grandes retratos que se realizaron en piedra, y nunca han sido superadas. El bello retrato de Anjaf en piedra caliza muestra un hombre maduro y pensativo y un poco grueso, un triunfador. El hermano de Anjaf, Gemiunu, estaba rollizo, tenía realmente un exceso de grasa. En el Museo de El Cairo se puede contemplar a otro hijo de Snofru, Rahotep, y a su hermosa esposa, Nofret. Están sentados juntos con sus ojos de cristal de roca clavados en los miles de visitantes que se detienen ante ellos. Podemos observar un detalle maravilloso. Las egipcias solían llevar peluca, y aquí vemos cómo asoma el auténtico cabello de Nofret por debajo de la peluca. Los muebles que Snofru hizo construir para su esposa están entre los más hermosos jamás construidos en el antiguo Egipto. Son obras maestras de la simplicidad. Las líneas son rectas, limpias y elegantes.
y no requieren la llamativa presencia del oro. Solo contienen algunos bellos jeroglíficos dorados que proclaman los títulos de la reina. Todos los tesoros de la reina, incluyendo su hermosa cama y reposacabezas, fueron colocados en su tumba para que los disfrutara en el más allá. Los antiguos egipcios creían en la resurrección, creían que su cuerpo volvería a cobrar vida en el otro mundo. Por eso practicaban la momificación, un complejo ritual religioso que requería 70 días para conservar el cuerpo. Era absolutamente crucial proteger a la momia contra los saqueadores de tumbas, ya que si un saqueador entraba en la tumba y destruía la momia, el fallecido ya no podría llegar al otro mundo. Sin el cuerpo intacto se perdía toda esperanza de inmortalidad, y esa era la peor catástrofe que podía sobrevenir a un antiguo egipcio. Una vez conservada la momia, se construía una complicada tumba para protegerla durante toda la eternidad. Las primeras tumbas se llamaban mastabas. Las mastabas se excavaban en un lecho de roca, debajo de la arena, y luego se cubrían con una gran estructura de ladrillos. Los antiguos egipcios las llamaban casas de la eternidad. Esta mastaba fue una de las mayores jamás construidas. Tiene una característica destacable que debería haber evitado que la saquearan. No hay acceso alguno a la cámara funeraria por encima del nivel del suelo. Penetro en la mastaba de la única manera posible. Por la entrada que abrieron los saqueadores perforando los ladrillos y la roca hasta llegar a la cámara funeraria. Esta sepultura pertenecía a una persona muy importante, probablemente una reina o un príncipe. Colocaron el cadáver dentro del sarcófago y luego sellaron la tapa, pero aún así no pudieron evitar la acción de los ladrones. Este es el mazo que utilizaron para abrir la tapa. Después del entierro, la cámara se cubrió, pero a pesar de las 100.000 toneladas de ladrillos y roca que depositaron encima, la tumba fue saqueada. De modo que Snofru tenía un grave problema. Su problema consistía en que resultaba prácticamente imposible evitar los saqueos. Incluso en la época de Snofru, la tumba de su propia esposa fue saqueada. Por complicados que fueran los pasillos del interior de la tumba, los saqueadores encontraban el tesoro. El motivo es que, con frecuencia, los saqueadores eran los mismos que habían construido la tumba, y la conocían muy bien. La solución a los saqueos era la creación de un edificio tan sólido que aunque los saqueadores supieran dónde estaba la cámara funeraria, no pudieran acceder a ella. Pero Snofru no fue el primero en intentarlo. Todo empezó en Saqqara. La pirámide escalonada de Saqqara fue construida durante la infancia de Snofru y causó un profundo efecto en su ánimo. Lo asombroso de la pirámide escalonada es que fue el primer gran edificio de piedra que se levantó en el mundo. Se podría pensar que primero se empleó la piedra para construcciones pequeñas y luego para otras mayores y más ambiciosas hasta llegar a algo realmente grandioso, pero no ocurrió así. De pronto, como surgida de la nada, apareció la pirámide escalonada. Está repleta de cosas que demuestran que, cuando la construyeron, los egipcios tan solo estaban aprendiendo a trabajar la piedra. Los albañiles simplemente copiaban columnas y paredes de palacios ya existentes construidos con haces de cañas de papiro y ladrillos de barro. Al copiar tan fielmente ciertos elementos en piedra, estos dejaron de ser funcionales. Así se construyeron puertas que no se podían abrir y esteras de caña enrolladas sobre las puertas que no se podían bajar. Aquí es donde empezó la construcción con piedra. 2000 años después de que se levantara la pirámide escalonada,
los griegos admitían, orgullosos, que habían aprendido de los egipcios a construir con piedra. La pirámide escalonada fue diseñada para el faraón Djoser. Su arquitecto quería crear un gran complejo funerario para su rey, de manera que diseñó una gran mastaba y colocó encima de ella otras más pequeñas, obteniendo así un escalonamiento semejante al de un pastel nupcial. Debido a que se trataba del primer gran edificio de piedra del mundo, sus constructores se encontraron con numerosos problemas. No sabían trabajar el nuevo material, de modo que tallaron de forma muy tosca los bloques que constituyen la pirámide y los colocaron de forma irregular, uno sobre otro, amenazando así la estabilidad del edificio. El arquitecto solucionó el problema inclinando las paredes hacia adentro, de forma que la pirámide se apoyaba literalmente sobre sí misma, evitando así que la construcción se viniera abajo. Cuando se terminó la pirámide escalonada, era la construcción más fantástica que se había visto en el mundo entero hasta entonces. Miles de obreros tardaron casi 2 décadas en levantarla, y probablemente era 10 veces más alta que cualquier otro edificio. Debió de ser motivo de orgullo para todo Egipto. Seguro que, cuando Snofru era joven, quedó fascinado por la pirámide, y tal vez incluso soñó con construir una para él. Cuando Snofru se convirtió en faraón, se le presentó la oportunidad de levantar su propia pirámide en Meidum. A primera vista, ya se adivina que algo salió mal en este edificio, aunque es difícil decir exactamente qué. El monumento parece más bien una torre siniestra que una pirámide. Al observarlo con detalle, surgen más y más dudas. ¿Por qué las paredes de la cámara funeraria son irregulares? Como si no estuvieran terminadas. ¿Dónde está el sarcófago del faraón? En la cámara funeraria, las vigas de cedro de hace 4000 años están en su sitio, preparadas para levantar el sarcófago, pero este no aparece y no hay señales de que la cámara nunca haya sido utilizada. Sin embargo, este edificio sigue representando un importante adelanto arquitectónico, ya que contiene la primera cámara funeraria de Egipto construida por encima del nivel del suelo. La creación de una sala dentro de la pirámide, en lugar de debajo de ella, causó un tremendo problema. Con todo el peso de la pirámide gravitando encima, ¿cómo evitar que el techo se viniera abajo? Snofru solucionó el problema haciendo avanzar progresivamente los bloques de piedra de los muros a medida que estos iban subiendo, de manera que el último bloque, el que forma el techo, mide tan solo unos centímetros. Así fue como se resolvió el problema y se creó la primera cubierta con bóveda en saledizo de la historia. La explicación del extraño aspecto de la pirámide de Meidum radica en su proceso constructivo, ya que inicialmente se proyectó como pirámide escalonada, pero al llegar casi a su finalización se amplió varias veces. Probablemente porque se consideraba que no se debía acabar una pirámide antes de la muerte del faraón. Cuando se terminó la pirámide, con 8 escalones, Snofru gozaba de buena salud, así que continuaron construyendo. Se cubrieron los escalones de la pirámide con piedra caliza labrada, lo que constituyó el primer intento de construir una auténtica pirámide. Pero cometieron un error arquitectónico fatídico, y es que las piedras del revestimiento exterior no estaban bien sujetas al cuerpo principal de la pirámide, de modo que los bloques exteriores, que se apoyaban en la superficie de la pirámide escalonada interior, empezaron a deslizarse, provocando el primer desastre tecnológico de la historia. Por este motivo, la pirámide tiene un aspecto tan extraño en la actualidad. Las siguientes generaciones sustrajeron las piedras que estaban sueltas, dejando tan solo el escarpado núcleo interno, de modo que lo que ahora vemos es el resultado de 4000 años de vandalismo. Snofru tuvo que abandonar su pirámide. Por eso, las grandes losas de la capilla de la base nunca se grabaron. Por eso se dejaron sin acabar las paredes de la cámara funeraria. Y por eso jamás se utilizaron las antiguas vigas de cedro para elevar el sarcófago del faraón hasta su emplazamiento definitivo.
Es más, solo sabemos que esta pirámide perteneció al faraón Snofru por una inscripción hecha casi 1000 años después de su construcción. El escriba Angepercarre Senet visitó la pirámide y grabó en el santuario: He venido a ver el hermoso templo del rey Snofru y parece que me hallara en el cielo, donde brilla el sol. Ojalá llueva mirra fresca y caigan gotas de incienso sobre el tejado del templo del rey Snofru. ¿Se imaginan lo que debió representar para el arquitecto, que era el propio hijo de Snofru, presentarse ante el faraón y decirle que las obras realizadas en los últimos 20 años estaban en ruinas y que su tumba era inservible? Dice mucho a favor de la personalidad de Snofru que, en lugar de enfurecerse y rendirse, simplemente ordenara abandonar el emplazamiento de Meidum y buscar otro. El faraón Snofru seguía necesitando un lugar de descanso eterno, de manera que decidió construir un monumento más ambicioso incluso que el de Meidum, una pirámide que doblara el volumen de la que habían tenido que abandonar, un monumento que eclipsara cualquier edificación anterior. Claro que en aquel momento los arquitectos contaban con la ventaja de la experiencia, y la pirámide de Dashur fue diseñada desde un primer momento como una auténtica pirámide. Los albañiles, que habían aprendido del fracaso anterior, utilizaron piedras mucho más grandes para el revestimiento, lo cual permitió sujetarlas bien a la base. También inclinaron los bloques hacia adentro, en dirección al centro de la pirámide. Esta técnica tuvo tanto éxito que esta pirámide es la única, hoy en día, que aún tiene las piedras que la cubren en su sitio. Aquí hay una inscripción interesante. Centenares de años después de la muerte de Snofru, un sacerdote llamado Wenang vino aquí y escribió su nombre porque quería que se le asociara con Snofru. Es interesante observar cómo los jeroglíficos indican que se trataba de un sacerdote. Podemos ver un cuenco que vierte agua, lo cual significa purificar. Y si ponemos una persona detrás, se trata de un hombre que purifica, un sacerdote, es decir, Wenang. Desde la entrada hay un largo trecho descendente de más de 70 metros hasta llegar al núcleo de la pirámide. Es uno de los pasadizos inclinados más largos y más difíciles de recorrer de todas las pirámides. Los bloques pulidos de las paredes son suaves y sorprendentemente fríos al tacto. En el pasadizo aún quedan los raíles utilizados para retirar los escombros de la cámara funeraria en las excavaciones realizadas durante la década de 1950. Este pasadizo fue diseñado para bajar el sarcófago hasta el corazón de la pirámide. Cuando el corredor empieza a descender por debajo de la roca, desaparecen los bloques lisos y las paredes se vuelven muy ásperas. Aún quedan unos 45 metros de recorrido subterráneo. Después de estar agachado tanto tiempo, es un alivio y una sorpresa entrar en una estrecha sala cubierta con una bóveda en saledizo de 13 metros de altura. Increíble, es enorme. Todavía no hemos entrado en la cámara funeraria. Esto no es más que un vestíbulo. Es como si Snofru nos diera la bienvenida. Para llegar hasta la cámara funeraria se tiene que trepar por una escalera de cuerda. Luego se alcanza la entrada a la cámara funeraria de Snofru mediante una abertura en la parte superior de la pared.
Esto explica la existencia de una escalera de madera. Después de la escalera de cuerda, esta parece muy estable. Cuando se llega a lo alto de la escalera, se observa que las 4 paredes están escalonadas hacia adentro para formar la bóveda en saledizo. Es increíble. Avanzando por el estrecho túnel excavado por los antiguos saqueadores de tumbas, al fin llegamos al corredor por el que la momia de Snofru debía acceder a la sala funeraria. Por asombroso que parezca, hay una fuerte y constante brisa de aire fresco. Algunos investigadores creen que aún existen pasadizos secretos por descubrir. Al fin llegamos a la cámara funeraria. La virtud de Snofru fue no rendirse después del desastre de Meidum y construir todo esto. Cuando estuvo terminada, esta era la mayor sala del planeta. Tiene una altura de 17 metros. Mohamed, dame la linterna. Gracias. 17 metros, bóveda en saledizo y unos muros que avanzan hasta llegar a lo más alto. Pero se presentó un problema. Las paredes empezaron a desplazarse bajo el tremendo peso de la pirámide. Aquí vemos unas vigas de cedro que tienen 4.000 años y que tuvieron que instalarse cuando las paredes empezaron a moverse. Las paredes se agrietaron y se desplazaron hacia adentro. Y para que la pirámide entera no se viniera abajo, fue necesario poner las vigas y apuntalar las paredes. Originalmente, la pirámide de Dashur se diseñó para que fuera una auténtica pirámide, pero al surgir el problema de la cámara funeraria, los arquitectos de Snofru decidieron acabarla reduciendo el ángulo de inclinación de las caras de 54 a 43 grados, y por eso se conoce como pirámide romboidal. La reducción del ángulo redujo la cantidad de piedra necesaria para acabar la obra y alivió la carga de las cámaras interiores. A pesar de ello, la pirámide seguía siendo demasiado peligrosa para alojar la momia de Snofru. El faraón había construido los 2 edificios más grandes de la historia, pero ambos eran inservibles, y sin embargo, él no se rindió. La única diferencia era que esta vez el tiempo apremiaba al envejecido faraón, que tenía que construir una pirámide segura para alcanzar el descanso eterno. La pirámide romboidal debió inspirar cierto orgullo entre los egipcios, ya que en lugar de abandonar el paraje, como hizo en Meidum, Snofru construyó su última pirámide a menos de 1,5 kilómetros de distancia. En la actualidad, cuando el sol ilumina esta pirámide, se vuelve de color rojizo. Parece ser que fue todo un éxito. La cámara funeraria aún es estable y está dentro de la primera pirámide auténtica de la historia. Hay señales que indican que Snofru tuvo que economizar un poco para acabar la pirámide roja a tiempo para su entierro. Es más pequeña que la pirámide romboidal y sus caras tan solo se inclinan 43 grados. Con la pirámide roja, Snofru solucionó por fin los problemas de ingeniería y allí fue donde finalmente descansó su momia. Siglos después de su muerte, los sacerdotes que rendían culto a Snofru colocaban aquí pan y cerveza para que el alma del faraón tuviera vida, prosperidad y descanso durante toda la eternidad. De los desastres de la pirámide de Meidum y de la pirámide romboidal, Snofru y sus obreros aprendieron el arte de construir pirámides. En Meidum aprendieron la necesidad de sujetar los bloques del revestimiento exterior a la base de la pirámide y aplicaron esta lección con tanto éxito en la pirámide romboidal que su cubierta exterior de piedra sigue todavía hoy en buen estado.
Con la pirámide romboidal descubrieron cómo crear espacios interiores amplios mediante el uso de bóvedas en saledizo. Y también descubrieron los problemas que estas bóvedas pueden causar. Gracias a las pirámides de Snofru, los antiguos egipcios desarrollaron el arte de tallar, transportar y encajar los grandes bloques de piedra que utilizaron en Meidum, en Dashur y al final en la mayor pirámide de todas, la de Giza. Snofru y su familia estaban muy unidos y trabajaron conjuntamente para conseguir unos resultados asombrosos. Snofru tuvo al menos 5 hijos y convirtió a algunos de ellos en visires de Egipto. De este modo mantuvo el poder cerca y estableció un consorcio familiar que persistió durante toda su vida. Además de ser visires, varios hijos de Snofru se convirtieron en arquitectos. Los hijos de Snofru estaban muy implicados en la práctica de la construcción. Uno de los más famosos fue Anjaf, el arquitecto de la segunda pirámide más grande de la meseta de Giza. El hermano de Anjaf, Gemiunu, se convirtió en el visir de otro hermano, el faraón Kéope. Es probable que Gemiunu fuese el arquitecto de la Gran Pirámide. Renefer, uno de los hijos que no se dedicó a la construcción de pirámides, fue sumo sacerdote y general del ejército. Fue el menos ambicioso de una familia asombrosa que consiguió resultados increíbles. La influencia de un padre obsesionado con la construcción de pirámides se ve claramente en todos los hijos. Es fácil imaginar a los hijos acompañando a su padre, primero para ver el progreso de la pirámide de Meidum, luego de la pirámide romboidal y finalmente de la pirámide roja. Las pasiones del padre pasaron a los hijos. El más famoso de los hijos de Snofru fue, sin duda, Kéope, su sucesor, recordado hoy en día como el faraón que construyó la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo. La Gran Pirámide es, sin duda, el legado de Snofru a su hijo, ya que ese asombroso monumento nunca se habría podido construir sin haber aprendido la lección de la increíble carrera constructora de Snofru. Si hay alguna marca distintiva en las 3 pirámides de Snofru, esta es la bóveda en saledizo. Esta ingeniosa solución para distribuir el peso de los bloques de piedra sobre la cámara funeraria es lo que posibilitó la construcción de las pirámides. Desde los tímidos inicios en Meidum y los espectaculares techos de las pirámides de Dashur, no hay más que un pequeño paso hasta el éxito definitivo que se puede contemplar aquí, en la gran galería de la pirámide de Kéope. Se trata de uno de los mayores espacios interiores de todos los tiempos, ya que la bóveda en saledizo se extiende unos 50 metros y consigue que la galería parezca tener más de los 7 metros de altura que tiene. En la cámara funeraria, Kéope superó a su padre y ocultó a la vista su original solución al problema de proteger el techo del inmenso peso del conjunto. Las losas de granito que forman la cubierta no hubieran podido soportar el peso de la pirámide sin que de algún modo se distribuyese ese peso. Para ver la solución de Kéope hay que trepar por una abertura que hay en lo más alto de la gran galería. Aquí se encuentra el secreto de por qué no se vino abajo el techo de la cámara funeraria. Estoy directamente encima de la cámara, en una pequeña estancia que fue diseñada para aliviar el peso que recae sobre el techo de la cámara funeraria que tengo debajo. Arriba hay 4 cámaras más, muy parecidas a esta, y encima de ellas hay 2 losas enormes en forma de V invertida que alivian aún más la presión sobre la cámara funeraria. Es una especie de bóveda en saledizo, pero estilizada. A Snofru le habría encantado. Las cámaras de descarga dieron muy buen resultado. Aproximadamente 4.500 años después de su construcción, la cámara funeraria sigue intacta, sin daño alguno. Si no fuera por los saqueadores de tumbas, la momia de Kéope seguiría aquí. Snofru le abrió el camino a su hijo Kéope para que construyera la mayor pirámide del mundo. La insistencia de Snofru en el comercio exterior proporcionaría a Kéope una de las cosas más importantes que se llevaría consigo al otro mundo.
En el Egipto antiguo, todo se transportaba por barco o mediante asnos. Los asnos se utilizaban en las distancias cortas y los barcos en los recorridos más largos. En 1954 se descubrió un barco que se había enterrado junto a la Gran Pirámide. Medía 43 metros de eslora y fue construido por Kéope con madera que había hecho traer del Líbano, igual que hacía su padre Snofru. La embarcación había sido desmontada, pero los tablones de cedro estaban aún en buenas condiciones para poder reconstruirla. Algunos de los maderos son tan grandes que ya no se encontrarían cedros en el mundo para sustituirlos. Siguiendo la costumbre de los constructores de barcos del antiguo Egipto, los tablones de madera se ataron entre sí. Si colocáramos el barco en el agua, los tablones se hincharían y las cuerdas se encogerían, sellando así cualquier grieta e impidiendo el paso del agua. El barco carecía de mástil y velas, solo disponía de remos para su propulsión. Pero, ¿cuál era la finalidad de este barco? ¿Lo utilizó el faraón en vida? ¿O estaba destinado al último viaje del faraón para cruzar el cielo y entrar en el otro mundo? Para resolver el misterio, se construyó un modelo de unos 2 metros, a escala, del barco de la pirámide, con el fin de probarlo en un tanque en el Instituto Webb de Arquitectura Naval de Long Island. Es asombroso lo bien que se deslizó sobre el agua sin dejar prácticamente ninguna estela. Arrastre más, 13963. Ya que no había señales de un mástil o velas en el barco, al principio se creyó que eran los remos lo que lo impulsaban. Pero algunas pruebas por ordenador demostraron que los remos no podían generar la energía suficiente para hacerlo. De hecho, parece ser que los remos se utilizaban como la quilla de los barcos modernos para estabilizar y dirigir la embarcación. Pero si no era mediante remos o velas, ¿cómo se propulsaba el barco? No hay quilla, ni tampoco vela. Vamos a 40. Adelante. De acuerdo. Sabemos que en el antiguo Egipto solían remolcar los barcos rituales que transportaban el cadáver del fallecido desde la orilla oriental hasta la occidental, donde iban a enterrarlo. De modo que es muy posible que este barco de cedro de hace 4000 años haya transportado el cadáver del hijo de Snofru para su sepultura en la Gran Pirámide. Al morir el faraón, su cadáver se habría trasladado al otro lado del Nilo y desembarcado cerca de donde está ahora la Esfinge. Después, lo habrían transportado al cercano templo del Valle, donde lo habrían momificado. Exactamente 70 días después de su muerte, su momia habría emprendido el camino hacia su pirámide, acompañada por los sacerdotes que entonarían sus antiguos cantos rituales, y finalmente el cadáver habría sido colocado en el corazón del monumento más asombroso creado por el hombre. La construcción de pirámides proliferó tan solo durante el reinado de la familia de Snofru. Su hijo construyó la Gran Pirámide y su nieto la segunda pirámide más grande de todas, justo al lado de la anterior. Luego, el empuje y la energía necesarias para construir aquellos asombrosos monumentos desaparecieron y las pirámides se convirtieron en un pálido reflejo de su gloria anterior. Los antiguos egipcios, mirando hacia atrás, consideraron la época de Snofru como su época dorada.
700 años después de la muerte de Snofru, los faraones de la 12ª dinastía regresaron a Dashur para construir sus pirámides a la sombra de los monumentos de Snofru. La pirámide de ladrillos de adobe de Amenemes III, actualmente erosionada y derruida, está en tal estado que parece una montaña de escombros. Jamás se volvería a construir otra pirámide como esta. Cuando los egipcios querían alardear de algo o proclamar su grandeza, decían: desde los tiempos de Snofru jamás se ha visto algo semejante.